Vamos con la psicóloga Abigail Interian en la cita de los martes. Bienvenida. Buena tarde, gracias. Hola José Luis, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Antes que me comentes, te voy a decir que hay un cambio de planes. Hoy tú vas a ser el entrevistado y no yo. ¿Te parece? Pero te voy a decir por qué. A ver. Los sábados, ya saben algunos que estamos hablando del coaching y de la psicología en Agenda Fórmula los sábados. Y fíjate que mucha gente ha llegado a consulta, ya sea por coaching o por psicología, comentándome cosas, sobre todo los jóvenes, que no saben cómo, qué camino tomar. Hubo algún tipo de creencias por ahí que me decía un joven arquitecto, me decía, yo no soy de ojo alegre, no soy de ojo verde, perdón, Ni alegre. ni alegre tampoco, ni güero, por lo tanto no puedo llegar a tener mayor ingresos. Y yo le dije, tampoco Armando Manzanero. Y como él sí lo hizo. Y bueno, ahí surge la idea, y claro, quiero comenzar en casa, de cómo la gente lo logró. Y he de decirte, José Luis, que yo te he tomado de ejemplo para algunas personas, porque conozco un poco tu historia, he leído tu libro y algunas charlas contigo. Entonces quisiera que tú me dijeras y me hablaras de ti, ¿quién es José Luis Preciado? Es extraña la conversación y sorpresiva sobre todo. A ver, ¿en qué sentido? Háblame en manera general, ¿cuáles han sido tus pasos para llegar a donde estás? ¿A ser locutor de radio? Ajá. Por ejemplo, bueno, ese es un asunto que yo traería desde niño. Uh-huh. De hecho, en casa, mi padre, al perder parcialmente el oído, escuchaba a todo volumen la radio, y yo siempre me fijaba y escuchaba a esas grandes voces bien engoladas, bien timbradas, y decía, un día quiero estar ahí, en la radio, en ese aparatito de radio. Sin embargo, bueno, el origen es rural, cuesta un poco más de trabajo. Hay un pariente que estaba como locutor en aquel entonces, y al preguntarle cuáles eran los pasos, cuál era la forma de poder estar un día en la radio, así como él lo hacía, que además tiene hasta hoy, Aniceto Guerrero Hernández, una voz muy bonita, y me dice, 4 idiomas, una carrera profesional bien lograda, etcétera, etcétera. Me puso la tranca así, pero a 4 metros de altura, midiendo yo apenas unos cuantos centímetros, tenía 13 años. Y me salí de la ruta y me puse a trabajar en otras cosas, y en el camino siempre me encontraba a la radio. Ahí estaba la radio, una cabina de radio, la voz de la radio, pero tú te la quedaste música pensando... en la radio. No, me quedaba pensando y quizás algún día, ojalá que pueda yo alcanzar a estar en un programa de radio. Y fue aquí en Mérida, hace 40 años, casi 40 años, cuando me mandan a la XCUL, después de todos los trabajos que he hecho en la vida, ¿no? Uh-huh. Desde hacer la limpieza, desde vender paletas, desde hacer calzado, muchas otras cosas más, trabajar en restaurantes, en la cantina, el bar Chemas, etcétera. Mira. Y yo hacía la botana. Éramos menores de edad, por lo tanto nos tenían escondidos. Entonces hacíamos la botana y el resto trabajaba frente al público, frente al comensal. Y de pronto me mandaron a practicar a la XCUL en el Puerto de Progreso, allá en Chicxulub. Uh-huh. Y ahí me dejaban dar la hora, y un año estuve practicando y trabajando, y de pronto un día me llaman y me dicen, tienes que venirte a Mérida, aquí te está esperando ya una plaza, en la XCPY. Es decir, fue un sí no forzado, sino que de pronto la vida siempre me llevaba a la radio, por algún o por otro motivo. Uh-huh. Y el destino, como si me hubiera dicho, este es el camino, no te apartes de él. Ah, mira, y después de esto que empezaste tus prácticas ahí, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Fue instantáneo que cambiaste? Un año. Fíjate, un año allá oyendo que cayeran los cocos encima del techo, al lado de un lugar que se llamaba Cocoteros, allá en Chicxulub, Puerto. ¿Hubo otro obstáculo después de esto que te cambian de Progreso para Mérida? Bueno, empecé yo a hacer mi trabajo como suplente en la XCPY. Luego Mario González se fue a trabajar al Ayuntamiento de Mérida, él era el titular del noticiero. Uh-huh. Y me dijeron que sí podía, pero que me daban cierto plazo. Don Arturo Iglesias, que era el gerente general de Sistema Radio Yucatán,
que me daba cierto plazo para que el noticiero tuviera audiencia y venta. Uy. Si no, pues estábamos fuera. ¿Y Se qué llamaba hiciste? Radio Noticias en el Aire. Agarré mi maletita y salí A vender. a vender el noticiero. Mi primer cliente fue el tío Ricardo, el segundo cliente, que sigue todavía, el segundo cliente fue Margarina Liz, que también sigue todavía en activo, y dije, bueno, vamos a hacer que los recursos puedan fluir para que el noticiero se mantenga. Y luego dimos un salto además hacia arriba en el sentido de dejar de depender de los periódicos para construir toda la narrativa noticiosa de aquella época. Y empezaron a trabajar los muchachos, los reporteros ya al servicio del noticiero. Y se construyó un pequeño grupito. O sea, es decir, De los primeros está lo lograste. Víctor Sandoval, está Aldrin Briceño, está Miguel Castillo, Israel Medina, Claudia Chablé, que en paz descanse, Mauricio Espinosa, Wendy Aguayo, Virginia Carrillo. Mira. Entonces todos ellos estábamos armando un equipito, todo por pro bono, O sea, no había un equipo formado para ello. Okay. Entonces, Pero lograste la comitiva. si le quieres llamar sí, es decir, ¿cómo sí? A lo mejor Oye, hay sentido en eso. ¿y te despidieron en algún punto? Sí, claro. Llegó un tiempo en que uno tiene que darle la vuelta a la página por algún motivo, y en una servilleta de, ¿cómo se llama este restaurante? Me acuerdo de él seguido porque paso y lo veo, Biscuits de Obregón. Ah, mira. Era una, creo que ya por ahí queda uno o dos nada más. Era una servilleta de menú, al revés. Joaquín Pasquel, Jorge Iglesias firmaron el acuerdo para que yo pasara de Raza a Radio Fórmula. Pero fue un despido y luego fue una... Sí, fue un despido, diríamos, fulminante. Ah, mira. Ni tiempo para la despedida Ah, mira. al aire. Y entramos a este grupo que me ha cobijado, nos ha tratado de maravilla, y aquí seguimos avanzando hasta que... En todo de este la proceso, José Luis, ¿dónde colocaste el dinero? Porque hay estos temas de te vas a morir de hambre, el locutor no gana mucho, ya me dijiste los obstáculos que te dijeron con 4 idiomas, pero tú lograste por la vida, te lo fue mostrando la vida misma te dijo, es por aquí, tomas este estandarte de ser locutor, lo tomas muy bien, no paras, eres disciplinado, y luego, ¿dónde colocaste el dinero? Yo tuve una guía moral que era el padre José Flores, preciado, primo hermano, que él me decía, estudia lo que quieras y después mira de qué vives. Lo que sea, estudia lo que quieras. ¿Qué quieres estudiar? Pintura, escenografía, danza, no sé, lo que quieras. Y después tú vas a ver de qué vas a vivir. Entonces esa guía más o menos me iba llevando por el camino, y pues cuando quieres lo que haces, lo otro Sale, puede llegar por añadidura. Fíjate que sí. Muy bien. Y en pocas palabras, ¿cómo te defines a ti mismo? Como un hombre que ama la radio. Muchísimas gracias, José Luis. Fíjate que hay un cuento que me hizo recordar ahora en breve tu historia, donde eran 2 niños, uno como de 4 años y el otro de 8, jugaban patinando en el hielo. De pronto se quiebra el hielo y el hermano cae, y el hermanito se le ocurre quitarse el patín y empieza a romper para sacar a su hermano. Cuando toda la gente llega, los adultos llegan, le preguntan al niño, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo sabías que podías sacar a tu hermano? Y él dice, ¿acaso no se podía? No lo sabía. Entonces, cuando uno se pone a pensar y a escuchar todas las narrativas, pues lógicamente te da miedo, te genera ansiedad, que es algo que está sufriendo nuestra generación de ahora. Los chicos quieren que con un clic todo se dé mágicamente, pero tú mismo con tu historia nos has hecho ver que han pasado muchos años, muchas experiencias y muchos obstáculos en el camino. ¿Y tú? Incluso hay gente a la que no vale la pena comentárselo. Sí. Porque hay gente que tú sabes, los conoces, que te van a decir no vas a poder. No, y si a no, ellos ni siquiera se los cuentes. Claro, y si porque se te sale, lo cuentas,
hay que aprender a escoger a quién sí escuchar. Entonces, me quedo con esto. Una vela puede ser encendida o sea, una vela puede encender muchísimas más, y esto es lo que trato de hacer. Esta entrevista que nos das ahora nos sirva a otras generaciones para inspirar y saber que uno no se puede dar por vencido con el primer no, ¿verdad? Hay que buscar el sí. Escuché una canción de Silvio Rodríguez que se llama Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor, dice, madura lo que perdura. Ah, mira. Ad hoc a lo que nos comentaste. Pues muchísimas gracias por... ¿Te buscamos en? Estamos en las redes sociales como Abigail Interian Psicóloga, y en el celular 9996 42 97 97. Mando saludos hasta Concal a Elizabeth y a Elena Torres, a Motul, a Eduardo Sosa y a toda la gente que nos escucha en este segmento. ¿Quién nos nos sugieres para la siguiente entrevista de cómo sí? ¿Una mujer? Hay mucha gente que ha resistido esos nos tremendamente y los ha convertido en sí. Hay una larga lista seguramente. Bueno, ahí me la pasas. Empecemos entonces. Gracias.